Top 10 personas más ricas de todos los tiempos. ¿Usted sabe que era el hombre más rico del mundo? Rockefeller Nicolás I de Rusia. He oído a menudo el nombre de Rockefeller, pero vamos a ver. Es muy difícil de crear un ranking de este tipo, debido a que el valor del dinero está cambiando y es siempre muy difícil de identificar esos recursos como valor real a otros recursos. Otro hombre de un periodo histórico diferente. Cornelius Vanderbilt es número 10. Estimado fortuna, $165 billón. Dejar la escuela a los 11 años y 16 años para comprar su propio barco de pasajeros, los $100 para la compra de la que se toma prestado de su padre, el dueño de las compañías de ferry. En solo un año su deuda, más $1.000. Vanderbilt construyó su fortuna invirtiendo en compañías de transporte marítimo y ferroviario industrial. Es considerado el segundo estadounidense más rico en la historia, atado con Andrew Carnegie. Cornelius Vanderbilt nació el 27 de mayo, 1794 en la Staten Island, Nueva York. Los padres eran descendientes de los colonos holandeses. Extraabuelo de Cornelius Vanderbilt, Jan Aertson, o Aersphone, era granjero holandés en la localidad de De Wild en Utrecht, Países Bajos, que emigró a Nueva York como un ministro aprendiz en 1650. Sus padres tenían una pequeña granja y su padre trabajaba como barcaje. El agricultor es a tiempo en Staten Island. El transporte de sus productos a sus mercados de Manhattan está situado en el puerto de Nueva York. El padre de Vanderbilt poseía un ferry utilizado para transferir la carga al puerto y Cornelius, un niño, trabajó con su padre. Cornelio ha aprendido a leer y escribir, y era bueno en aritmética, pero su educación era limitado. A los 16 años, el Diaries compra su propio ferry a entrar en el negocio. El 19 de diciembre de 1813, a los 19 años, Vanderbilt estaba casado con una prima lejana, Sofía Johnson, 1795-1868, emperador bizantino Basilio II. Estimado fortuna $168 billón. Sus ingresos anuales el valor equivalente de 50-60 toneladas de oro, que es aproximadamente 1.712 mil millones de dólares al año. Basilio II gobernó durante 49 años. Marco Licinio Craso. Estimado fortuna $170 billón. Uno de los líderes más poderosos de la antigua Roma. Tenía una fortuna de 170,200 millones de sestercios, lo que equivale a la totalidad de los ingresos anuales del Imperio Romano en el 53 a.C. Se considera un serio candidato para la posición como el hombre más rico de la historia. Alan Rufus. Estimado fortuna $170 billón. Es inglés, era el más rico en la historia. En la muerte, Alan Rufus tenía una fortuna estimada en 11.000 libras esterlinas, lo que representa el 7% de la renta nacional de Inglaterra en el momento. Si volvemos a calcular la suma de acuerdo con los datos de hoy, se llega a 81 mil millones de libras esterlinas. 2007, o 3 veces más que la fortuna Bill Gates se llevó a cabo ese año. Henry Ford. Fortuna estimada $186 mil millones. La fuente de su riqueza provenía de la Ford Motor Company, planta de automóviles. Ford se hizo famoso como la persona que hizo las masas accesibles de automóviles. Se alcanzó el mayor valor de sus bienes a la edad de 57 años. Osman Ali Khan. Estimado fortuna $230 billón. Hyderabad, jefe de Estado entre 1911 y 1948, año en el que este país se unió a la India, fue declarado el hombre más rico del mundo en la década de los 40. Su fortuna es de 2.000 millones de dólares en el momento, el equivalente a casi 1,4% del PIB de Estados Unidos. Hoy en día, el mismo porcentaje asciende a aproximadamente 230 mil millones de euros. William Henry Vanderbilt. Fortuna de William Henry estimada $239 billón. William Henry Vanderbilt, heredado de su padre, el magnate Cornelio el Commodore Vanderbilt, como 100 millones de dólares, y la pasión para hacer dinero. William volvió el negocio familiar en un imperio colosal, por lo que su muerte en 1885 fue súper ricos. En 1883, su hijo William Henry Vanderbilt construyó un hotel privado en la Quinta Avenida. Cornelius Vanderbilt fue el cuarto hijo de una familia humilde en Staten Island, pero se convirtió en uno de los hombres más ricos del siglo XIX. La construcción de un imperio marítimo y ferroviario. Familia Vanderbilt tiene muchas tierras en Michigan, parte del cual se vendieron al Estado para construir ferrocarriles. Nació en Vanderbilt, siempre vivió en casas modestas. Hermanos e hijos. William prohíbe desperdiciar la riqueza en residencias de lujo, pero Cornelio donó $1 millón para construir la Universidad de Vanderbilt en Nashville. Vanderbilt Clan fue considerada como la nueva aristocracia de los negocios y el patrocinio en todo el mundo. Willie creado Copa Vanderbilt, un automóvil de competición, y Cornelius Vanderbilt Ib, 1898-1974, se convirtió en escritor, un propietario de medios de comunicación y fabricante de filme. Y con acento circunflejo en el mismo tiempo,
Los periódicos estaban llenos de artículos de los miembros de la familia Vanderbilt fueron los protagonistas de mis vacaciones bajo proverbio, que deleitó y las drogas. También eran famosos por sus matrimonios repetidos. Andrew Carnegie estimado fortuna $310 billones. Andrew Carnegie emigró de niño en Escocia en Pittsburgh y comenzó a trabajar en una fábrica textil a la edad de 13 años. En 16 años se convirtió en operador de telégrafo y luego supervisor en ferrocarriles de Pensilvania. A los 20 años, Andrew hipotecó la casa de su madre y realizó su primera inversión de $500 en acciones de la empresa de entrega Adams Express. La producción de acero, sin embargo, fue la que llevó gran parte de la riqueza. A finales de la década de 1880 fue el mayor productor de ferrocarril. En 1901, a los 66 años, el multimillonario se retiró del negocio y vendió su participación de John Pierpont Morgan, por $225 millones, que fueron pagados en lingotes de oro. La mitad del acero producido en los últimos 100 años ha pasado a través de una de sus fábricas. Filántropo, Carnegie donó el 90% de su fortuna. Tenacia Otto Andrew levantó una compañía de acero inoxidable en Estados Unidos, considerada en 1890 la empresa industrial más grande en el mundo, una de las corporaciones más influyentes en la historia de Estados Unidos. A pesar de la fabulosa riqueza que tenían, pensó que era su deber de transmitir sociedad moral. Sin embargo, las personas no están de acuerdo. Condujo a sus plantas con mano de hierro, dio salarios de miseria y la jornada de trabajo llegó a las 12 horas. Un brutalmente reprimido es un levantamiento de los trabajadores en 1890, con una agencia de detectives. Los sindicatos abolidos. Nicolás II. Estimado fortuna $300 billones. Nicolás II gobernó Rusia desde 1894 hasta 1917. Cuando abdicó, se convirtió en el tercer rico de la historia, heredando haber evaluado hoy a $300 mil millones de su familia. Nikolai Alexandrovich Romanov fue el último emperador de Rusia. Fue asesinado con toda su familia por orden de Lenin. La venganza por la sentencia de muerte de su hermano, hijo del emperador Alejandro III y María Feodorovna. Nicholas estaba casado con Alexandra Feodorovna, y tenía 5 hijos. El título de zar, derivado del título romano César, fue abolida en 1712 por Pedro el Grande, pero se utiliza de manera informal. Nicolás, que tenía la agitación política plena, ha demostrado ser incapaz de hacer frente a la dirección del país durante las tensiones políticas. Él se basó en el consejo de sus tíos, grandes duques, y el consejo de la esposa del primo, de Kaiser Wilhelm. Nicolás II había aceptado el sistema de monarquía constitucional y convertirse en un rey reformador, pero la influencia de los políticos reaccionarios, esposa y sus parientes, con Rasputin en el fondo, lo hace imposible. Al final de la Revolución de Febrero en 1917, el zar se vio obligado a abdicar en favor de su hermano, pero el gran duque Miguel se negó a aceptar el trono y renunció al día siguiente, y así 3 siglos de historia de la dinastía Romanov terminó. En agosto de 2000, Nicholas y su familia fueron decanonizados por la Iglesia Ortodoxa rusa. John D. Rockefeller. Estimado fortuna $340 billones. Como un hombre joven, John Davison Rockefeller dijo que las 2 metas más grandes de su vida es hacer $100.000 y vivir hasta 100 años. Murió 2 meses antes de llegar a 98 años sin ser ahumado y sin tener alguna vez una copa de champán, pero en lo que se refiere al primer objetivo, lo hizo bastante bien, teniendo en cuenta que se considera que es el hombre más rico del mundo con una fortuna estimada de $340 mil millones actuales. Rockefeller comenzó como vendedor de frutas y verduras, luego pasó a establecer la Standard Oil. Así nació la riqueza y la dinastía Rockefeller. Si te gustó la parte superior de hoy dar una respuesta, suscríbese. Gracias por su visita. Para mañana tenemos top 10 más ricos niños del mundo.